Buenas noches, mi nombre es Valentina Martínez. El día de hoy me encuentro con mis compañeros Manuela Rodríguez, Natalia Romero, José Ballén y Marcela López para realizar el trabajo de la fase 3 de Psicología Social. Iniciaremos respondiendo la primera pregunta. ¿Qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Bueno, de la entrevista que le realicé a la persona es el hecho de que ellos dejan toda su vida atrás por venir a buscar ese cambio, por salir de la guerra, por salir de situaciones demasiado adversas que están viviendo en su país, por dejar a su familia, dejar sus estilos de vida y comenzar completamente de cero, con una mano adelante y la otra atrás. Y a eso sumarle que a veces la mayoría de personas son hostiles, no pueden acomodarse como a ese cambio de estar en otro país muy diferente al de ellos, que a pesar de ser de latinoamericanos, pues es bastante complejo acoplarse a esta nueva situación. Buenas noches a todos. A mí lo que más me impactó de todas las entrevistas fue el escuchar esas historias de migración forzada, porque en todos los casos realmente ninguno lo hizo por elección propia, sino pues por el instinto y el deseo de sobrevivir y de mejorar su calidad de vida y la calidad de vida de sus familias. Eh, pues es bastante conmovedor el escuchar estos relatos, pero también es de destacar la resiliencia que tienen pues la mayoría, porque en diferente grado, pero todos han sentido la discriminación, pero también han sentido la empatía y el calor de los diferentes lugares donde han llegado. No todos en la misma intensidad, pero sí han visto, digamos, los dos lados, las dos caras de la moneda. Entonces, también se da a conocer que ellos, de cierta manera, ya vieron la migración hacia su país en años anteriores y les queda como este sinsabor de que cuando les tocó a ellos no fueron recibidos de la misma forma. Bueno, yo puedo decir muchas cosas de lo que me impactó de estas entrevistas y puedo resaltar la mía. Voy a resaltar mi entrevista a este señor Freddy, un hombre de 65 años, en donde desde hace muchos años, desde los años 70, pensaba migrar aquí a Colombia. Fue una migración no forzada, fue una migración querida, anhelada, y teniendo un rango económico, político y social, porque si ustedes observaron la entrevista, él era un militar, un piloto de las fuerzas militares venezolanas, muy importante, que vino aquí a trabajar a la Cancillería y que decidió quedarse antes de que incluso él manifestaba. Es que cuando yo decidí quedarme, no fue Colombia, no estaba en su mejor auge económico y Venezuela tenía muchas oportunidades económicas, incluso los colombianos íbamos de migración a ser migrantes allá a Venezuela por el auge del dinero, del petróleo y muchas otras cosas más. Entonces, me impactó de mi entrevistado esa capacidad, ese conocimiento, esa preparación. Es un hombre muy preparado, muy, digámoslo así, preparado para vivir el conocimiento del mundo y sobre todo del mundo político, del mundo militar. A diferencia de las otras entrevistas que pude observar, en la mayoría fueron mujeres, en donde obviamente tuvieron que vivir una migración forzada, unas con más, de pronto con más ímpetu, más ganas, más optimismo, como lo pude observar en la entrevista de Manuela, con su entrevistada, con más optimismo, con más, digámoslo así, como todos los latinoamericanos echados para adelante, en cuestiones, así tuviera problemas climáticos, el dialecto, la mano de obra barata, la buena actitud siempre y la adaptación y la forma de buscar esa formalidad que se dio en esta migrante, pues fue también un aspecto a resaltar. Bueno, buenas noches. A mí en lo particular, la persona a la que yo entrevisté, fue inicialmente pues el miedo a que fuera entrevistada, fuera grabada. Ya me preguntaba, pero pues ¿para qué es? ¿Por qué? Con ese temor que de pronto es muy general entre las personas venezolanas, digamos en este caso. Y de igual modo, la persona que yo entrevisté, pues como le decía mi compañera, ella pues la mía no se veía como tan optimista. Le pregunté sobre el futuro y ella pues estaba como a la expectativa. Es una persona ya que tiene miedo, tal vez miedo de ilusionarse, miedo de pensar que las cosas van a cambiar, miedo de que va a tener nuevas oportunidades acá en Colombia. Entonces es una persona que como que es muy recatada, digamos, en ese sentido, y eso fue lo que más me impactó. Bien, de acuerdo también a la entrevista que yo le realicé a esta pues, hermana venezolana, también vemos lo difícil, ¿sí? Que es de pronto el influenciamiento de las herramientas simbólicas y culturales. Es decir,
llegar a un país que, si bien es cierto, tiene tu mismo lenguaje, somos prácticamente hermanos, somos idénticos, hay algunas situaciones culturales simbólicas que los marcan a ellos, porque así estemos al lado, su alimento, su dieta diaria, también sus costumbres, asimismo su dialecto, así hablemos el mismo español, tú reconoces a una persona. Entonces ella decía que pues ese, ese resentimiento que se tiene con ellos porque pues están estigmatizados, porque quienes se quedaron acá en los países más cercanos fueron pues los que más inconvenientes tuvieron de llegar a países donde se tuvieran muchas más oportunidades. Entonces, el solo hecho de pasar tú por una trocha, tener que lavarte los pies, estar en una condición deplorable, para llegar a Colombia, donde también va a ser muy difícil, también va a ser muy complicado. No es lo mismo tú llegar así, sucio, con hambre, a un país como Colombia, o llegar a un país como los Estados Unidos de Norteamérica, donde posiblemente en muy pocos días ya vas a tener de pronto organizada nuevamente, entre comillas, tu vida. Entonces, llegar a Colombia fue difícil porque obviamente el trabajo y las condiciones sanitarias eran muy complicadas. Entonces, eso es lo que más me marca a mí, y es la diferencia de estas personas que tuvieron un tiquete para irse para los Estados Unidos y una visa, y otros que no tuvieron la misma responsabilidad, perdón, la misma oportunidad, y llegaron a Colombia, Perú, Ecuador, donde la vida también iba a ser muy complicada por el único hecho de que de pronto no tenías esa condición monetaria, ¿sí? Pero no quiere decir que sean los más malos. Algunos se quedaron acá porque era mucho más cerca poder ir a Venezuela para seguir visitando a su amada familia, o pues a quienes estuvieran allá, para poder seguir teniendo ese contacto más cercano, porque ustedes saben que irse para Estados Unidos muy seguramente no pueden regresar, y si lo hacen tienen que hacerlo de la misma manera como llegaron. Entonces eso fue lo que más me impactó. Listo, continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Descríbalas. Bueno, revisando todas las entrevistas de mis compañeros, lo que más tienen en común estas personas es el duelo migratorio. Es un proceso emocional bastante duro porque las personas están dejando su familia, su entorno, su cultura. A pesar de que no se trata de la muerte de una persona, están dejando atrás toda su vida. Las características son la pérdida del entorno familiar, ese choque cultural, ese sentimiento de soledad por estar en un país que tú no conoces, esa identidad fragmentada porque estás dividido entre tu nueva cultura, que es el país en el que estás, y todas esas costumbres que ya tienes de tu país de origen. Entonces, creo que es algo que tienen en común todas estas entrevistas. Bueno, de acuerdo contigo, Valentina. Otra cosa es en la mayoría, excepto en la entrevista de Marcela, lo que se mencionaba ya al principio, la migración forzada. Ese es uno de los factores más fuertes. La búsqueda de mejores condiciones de vida, aunque fuera una cosa forzada, pues todos buscaban mejorar su calidad de vida y la de sus familiares. La discriminación y estigmatización, creo que todos, como les decía en un principio, lo sintieron de manera diferente, unos más de manera más fuerte que otros, pero todos la sintieron en algún determinado momento. Como decía mi entrevistada, ella al principio no, pero pues cuando ocurrió toda esta crisis, que ya fue más fuerte, independientemente de si llevaban mucho o poco tiempo, la discriminación pues fue bastante fuerte. Y pues la necesidad de pertenencia y la estabilidad, que es lo que buscamos todos como seres humanos, pero pues en este caso, y referente a lo que decía Valentina, debido a este duelo, pues es como más fuerte esa sensación. Bueno, en los procesos de migración, siempre la mayoría de las personas van a vivir situaciones particulares. Pienso que una de las primeras emociones o situaciones es la expectativa, ¿no? La incertidumbre a la cual fueron expuestas las mujeres de esas entrevistas de este grupo de trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué me voy a poner a hacer? ¿No? Y se encuentran con una realidad en donde se habla del trabajo informal, la informalidad laboral, que es la que viven no solamente los venezolanos que llegan a este país, sino los migrantes que de pronto van a Europa o a Norteamérica o Asia o cualquier otro tipo de continente. La informalidad laboral debido
a la forma en cómo se llega, ¿no? Pues aquí unas entrevistadas mencionaron que pasaron por trocha, otras pasaron pues legalmente, sellaron su pasaporte y eso les dio oportunidad y la oportunidad de adquirir formalidad dentro de la informalidad que hay. El proceso de adaptación y de aprendizaje. Bien, ellas que tenían de pronto las expectativas de aprender, pero las condiciones migratorias pues no se los permiten, cosa que pues tienen que esperar a que hayan todos esos mecanismos y esas oportunidades para poder acceder tanto a una universidad o a algo técnico. El proceso de adaptación que ha sido muy difícil para ellos, muchos mencionaban que hasta el clima, ¿no? Que sufrieron problemas hasta de clima, del dialecto, de muchas cosas que tiene que un migrante hacer y vivir donde va y adaptarse a donde va. Y por último, pues el tema de la ilegalidad, ¿no? Cómo vivir desde lo ilegal, la parte legal para su vida diaria y común. Bueno, por mi parte, pienso que tuvieron muy en común el miedo a lo desconocido, el miedo a que voy a llegar y qué voy a hacer, independientemente de que de pronto tuvieran la oportunidad de llegar donde un familiar, donde una amiga, un amigo, bueno, pero siempre siento que el miedo se ve recalcado en la incertidumbre, en lo que va a pasar en el futuro. Pues la mayoría fueron de migración forzosa y también quiero resaltar como el amor a su tierra. Muchas personas pues en las entrevistas se vieron optimistas, otras negativas, pero yo siento que el amor de pronto a su tierra fue lo que vi reflejado en la similitud, de cómo hablan, de cómo se expresan, de cómo ese sentimiento de querer tal vez volver o que las cosas cambien. Y igualmente, como le estaban mencionando mis compañeras, el duelo que ellos tienen que presentar por salir de sus hogares, por no estar con sus familias, porque la economía acá es diferente, la sociedad acá es muy diferente, independientemente de que seamos países vecinos, pero pues acá todo cambia. Bien. Por mi parte, entonces, yo lo que tengo que decir es que este fenómeno pues a mí me permitió ver que no es solamente un movimiento físico entre países, sino también es un proceso que es profundamente psicológico y social, que afecta en una manera supremamente grave y en su gran mayoría, lo digo porque en los videos que mis compañeras subieron, pues a excepción de Marcela, observamos que aquí todos quieren reconstruir esos sentidos, esas identidades y esas relaciones mediante nuevas prácticas culturales, a lo que es sumamente complicado y difícil porque, pues, imagínate, lograr cambiar también la perspectiva de todo un país ante las situaciones que se han presentado, valga la pena decir en este momento, con los venezolanos, pues es difícil porque los buenos se van a ver supremamente opacados y pues quienes contratan a estas personas pues siempre van a tener en cuenta de que no son del país, no merecen también digamos que las mismas prebendas que tiene una persona de acá, entonces siempre pretenden aminorarlas, amilanarlas y hacer de ellas pues unas personas que pues prácticamente podríamos denominar como beduinas, que no tienen ninguna clase de tierra, que no tienen ninguna clase pues de estado, de país, toda vez que tuvieron que salir de su país. Listo, continuamos con la tercera pregunta. Dice, ¿qué conceptos mínimo 3 de las lecturas pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? Esta pregunta la vamos a responder teniendo en cuenta la lectura que escogimos y publicamos en el foro. Yo escogí la lectura desde el estudio de las actitudes de Bello Dávila. Y mis 3 conceptos son, el primero son las actitudes sociales y la relación con la migración. Las actitudes sociales son predisposiciones aprendidas hacia personas o grupos, es decir, algo que viene desde un estigma y se va aumentando con el pasar de los tiempos, no sé, un ejemplo, una persona robó, pero esa persona era de cierto país. Entonces, las personas del país origen ya lo toman y dicen que todas las personas de ese país son ladrones o roban o hacen cosas malas. La segunda son los estereotipos, que va de la mano con el primer concepto. Son creencias simplificadas sobre los miembros de un grupo. En el caso de la migración, los migrantes pueden ser objetos de estereotipos negativos, como lo mencioné al principio. Y la tercera es el cambio de actitud. En relación con la migración, el texto aborda cómo las actitudes pueden cambiar con una nueva experiencia o información. Entonces, es un fenómeno migratorio ya que el contacto intercultural, la educación y los medios
pueden transformar actitudes negativas en positivas. Bueno, la lectura que yo elegí fue Migración, Imaginarios Sociales y Alteridad de Gutiérrez. Entonces, pues aquí los tres conceptos son la migración forzada, que se refiere a los desplazamientos humanos que no obedecen a una decisión voluntaria, sino que son consecuencia de factores como guerras, violencias, desastres, persecución política, crisis económicas o violaciones a los derechos humanos, que pues casi todas, de hecho la única que no aplica aquí en el caso de Venezuela son los desastres naturales. Por todo lo demás, fueron motivos grandes para esa migración. El segundo concepto son los imaginarios sociales, que son construcciones colectivas que se generan culturalmente y que influyen en una sociedad que percibe a ciertos grupos. Y están compuestos por creencias, prejuicios, estereotipos y narrativas que circulan en la comunidad, que es algo que comentaba Marjorie en la entrevista, por ejemplo, con el tema de los arriendos, que no ponían, y eso pues lo vi yo también, no ponían que no se le arrendaba, pero no ponían extranjeros, sino implícito venezolanos. Entonces, pues era como una generalización que venía de que otras personas habían pues hecho daño, que venían a robar, que venían a hacer cosas que no son correctas como sociedad, y pues por unos pagan todos. Y el tercer concepto es la alteridad, que es la capacidad de reconocer al otro como diferente, pero digno y legítimo. No verlo como un enemigo, sino como parte de la diversidad humana. Cosa que no pasó y era algo que ella resaltaba, que era de las cosas que esperaba ver, como que se pusieran en los zapatos de ellos y que vieran que no era como por gusto y que no todos eran iguales, como tener ese salto de fe. Bueno, yo voy a hablar del capítulo 8 del libro de psicología social que se llama Los estereotipos. Entonces, en este capítulo nos dan varias definiciones del estereotipo. Yo tomé una, la cual no me quiero leer, que un estereotipo es un estímulo que despierta concepciones estandarizadas que influyen en la predeterminación de una respuesta, en donde sus palabras claves son concepciones estandarizadas. Vimos en las entrevistas y pues dentro de nuestro contexto social que estandarizamos social y políticamente a los migrantes que llegaron a nuestro país debido a las situaciones que se presentaron de índole social y legal, ¿sí? Sentimos miedo también nosotros los colombianos al pensar de que con las pocas oportunidades que teníamos en nuestro país, porque es una realidad, pues iban a llegar más personas a disminuir esas otras pocas oportunidades. Entonces, cuando tenemos esas concepciones estandarizadas, nosotros los colombianos, de que nos van a quitar más oportunidades o las pocas oportunidades que hay y que se le van a abrir puertas a otros países, a otros migrantes, en donde somos un país en vía de desarrollo, pues eso creo que generó la crisis de aquí de Colombia y esa función o ese estereotipo de repeler y de rechazo que se dio del colombiano hacia el venezolano. Otro concepto que hablamos aquí es de Tal Head, en donde explica que los estereotipos surgen del proceso de categorización y esta categorización lo que hace es simplificar la realidad y agrupar a las personas. Entonces categorizamos, estereotipamos de buenos, malos, productivos, improductivos, delincuentes, no delincuentes. Entonces categorizamos, simplificamos, agrupamos de esta realidad en donde en estos procesos de categorización y agrupación asignamos características generales, buenos y malos. Entonces tú llegaste legalmente hace muchos años, implica un mundo de posibilidades, tú llegaste de manera ilegal, entonces ya eres perteneces a tren de Araba, eres ladrón, no se puede confiar en ti, por todas las condiciones que hemos habido frente a eso, a las generalizaciones de las diferencias. Y por último, los estereotipos cumplen una función organizadora, organizan, digámoslo así, de manera en que socialmente nos van mostrando las pautas y la jerarquía frente a las condiciones sociales. Entonces, de escala mayor a escala menor, un estereotipo en donde su función sea organizar, te va a colocar en un punto, en un límite, en un ranking. Y cierro diciendo, en estos 10 minutos que nos quedan, que la persona entrevistada me dijo a lo último, todos somos migrantes en este mundo, ¿sí? Todos tenemos estereotipos y vamos a ser estereotipados. Nosotros como latinos en Europa, incluso los apelativos que nos ponen, pues también peyorativos. Entonces, vamos a estar estandarizados. Gracias. Bueno, por mi lado, la lectura que escogí fue La construcción social de la realidad de Jan. Uno de los contextos de los conceptos de esta lectura es el conocimiento.
este es muy importante para nuestra realidad social. La lectura se basa en la realidad social que como tal nosotros vivimos o creamos. El conocimiento es muy importante para llegar a nuevos países, ¿no? Nosotros llegamos con bueno, los migrantes llegaron con cierto conocimiento a este país, y tienen que empezar a aprender muchos aspectos desde cero, en una sociedad que no conoce, en una sociedad que nunca para, y tal vez que nunca le va a permitir o les va a permitir muy escaso ir aprendiendo al ritmo en los que nosotros ya, digamos, los que estamos acá como tal en Colombia, ya conocemos cómo es nuestra sociedad acá. Por otro lado también está el lenguaje. Esta es clave para adquirir el conocimiento. El conocimiento por medio del lenguaje se adquiere por medio de la socialización, que nos permite al individuo poder adquirir todas estas herramientas para enfrentarnos a salir a la calle, lo que tenemos que saber, cómo nos tenemos que comportar. Ahí también se desglosa la realidad objetiva y subjetiva, que se ven afectadas en las personas que migran. En Colombia todo es muy diferente en comparación a Venezuela, tanto es la cultura, las leyes sociales, las normas que como tal ya tenemos en la sociedad. Entonces, por decirlo así, la realidad social de las personas que migran se ven afectadas desde un principio, antes de salir de su país, ¿no? Se ven estancados de la realidad social de ellos, ya empieza a chocar, y pues cuando ya llegan al país donde no tienen el conocimiento, donde en muchas ocasiones pues su lenguaje es diferente, entonces esto ya se ve afectado. Bien, en ese orden de ideas, yo realicé el análisis de la lectura de Bello Dávila, donde nos habla del estudio de las actitudes. Entonces, digamos que el primer punto, debo decirlo, que es una actividad mediada, dice que es uno de los conceptos más potentes, ¿sí? La actividad mediada es uno de los conceptos más potentes, y que pues en el contexto migratorio el concepto nos ayuda a entender que adaptarse a un nuevo país no es solo cuestión de hacer las cosas diferentes, sino de reconstruir las formas en que se interpreta el mundo y se relacionan con él. Un ejemplo, cuando un migrante pues aprende un nuevo idioma o se ajusta a las normas laborales distintas, pues está utilizando herramientas culturales para reorganizar su actividad y su vida. Entonces, pues esta mediación nos dice que transforma su forma de pensar, de sentir y de su actuar. En un segundo punto nos habla de la configuración social de la subjetividad, y dice que el sujeto no se construye en aislamiento, sino depende de las relaciones sociales por las que él atraviesa, a través de pues, diferentes actividades colectivas, que no afecta solo en el plano material, ¿sí? No es un ejemplo, cómo cambio yo de casa o de empleo, sino también en cómo una persona se ve a sí misma, ¿sí? Por lo menos un ejemplo. Yo allá trabajaba como maestro de obra y tenía mis cosas ya organizadas con un equipo de trabajo. Ahora soy un albañil. Entonces es como la persona tiene que transformar su vida por una situación de pronto como es la migración, ¿sí? Y hay una transformación de la actividad, y pues nos plantea que la actividad humana no solo se reproduce, sino que también puede transformarse de manera creativa. Puede ser alrededor de los nuevos contextos que se tengan. Y que se puede ser un activo transformador, pero que el migrante no solo se adapta, sino que puede reconfigurar las prácticas del nuevo contexto, generar innovación de los modos de vivir y de trabajar, y puede ser individual como también puede ser colectiva. Entonces, pero que era muy difícil porque un venezolano listo, pero que cuando había 3 venezolanos, pues entonces ya era un concierto para delinquir, ya eran otras cosas más complicadas de pronto de la manera como se ve. Entonces aquí hay una transformación de la actividad. Yo ya no puedo estar en conjunto porque me voy a ver mal y debo hacerlo todo solo. Pero recordamos también que nos habla el escritor que una persona no se puede construir en aislamiento, o sea, solita no puede hacerlo, tiene que tener un conjunto de personas, por más artista, por más lo que sea, tienes que tener un conjunto de personas que te llevan a ¿qué? A cumplir tu objetivo. Ese es. Bueno, y aquí terminamos nuestro trabajo de presentación para la asignatura. Muchísimas gracias a todos los compañeros y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.